Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que aparentemente no tiene nada que ver con nosotros. Está allá lejos. O sea, hoy vamos a hablar de continentalismo, pero continentalismo en nuestro continente. Y específicamente vamos a hablar de tres factores, que son, estos tres factores son los que van a determinar el futuro. Quizá uno más que pudiera ser Brasil. Pero tres factores son los Estados Unidos, México y la Argentina. Y ahora estamos en un hervidero, está el caldero hirviendo entre México y Estados Unidos. México está en el medio del sándwich, Estados Unidos está al norte y Centroamérica hambrienta y necesitada de sobrevivir está al sur de México. Y entonces se está desarrollando en ese sector de nuestro continente un acontecimiento que puede conmover al mundo. Un tema muy difícil de tratar, sobre todo si no se conoce y si no se tiene la impresión de la importancia que puede significar a futuro para nosotros. Lo que pase ahí va a repercutir directa y enormemente en nuestros intereses. Te conviene que más o menos tengas una idea. O sea, nosotros desde nuestro punto de vista, ¿sabes?, de pueblo, o sea, no vamos a berretirarnos que estamos sentando presidentes ni bajando línea, ¿no? Vamos a hablar desde el pueblo, pero somos los que al último, al final de cuentas, los que pagamos los platos rotos. Vamos a hablar de ese tema esta mañana hermosa del mes de junio, hoy 4 de junio, hoy hace 73 años que aparecía Juan Domingo Perón en el horizonte, la revolución del 4 de junio del 43. También es bueno recordarlo porque eso marcó un hito, o sea, nos cambió la vida a nosotros también. Muchas cosas hoy se presentan este 4 de junio del 2019. ¿Y por dónde empezar entonces? Y habría que remontarse a 50 y pico de años atrás, cuando Perón nos hablaba a nosotros de continentalismo, nos hablaba de geopolítica. Era una cosa que parecía que era que estaba contando una novela de ciencia ficción, que a lo mejor nunca nosotros íbamos a poder ver. Y hablaba de el desplazamiento de los grandes movimientos humanos a partir de las nuevas guerras que se iban a desatar, que ya no iban a ser guerras por ocupar territorio, sino iban a ser guerras por hambruna, por desplazamiento de población de un continente hacia otro. Y decía que esto es prácticamente uno que no tenía mucho conocimiento de eso, decía, y esto es una cosa que nosotros, o sea, lo oíamos como oír llover. No consideramos que en algún momento nosotros íbamos a ser prácticamente protagonistas. Claro, empezó el tema, fíjense, a pesar de que aquí en este continente nuestro había siempre problemas de hace mucho tiempo, nunca había asomado el problema en su plenitud. Entonces, pero cuando se empezó a plantear el problema ya con seriedad, fue a partir de hace 10 años atrás. O sea, los desplazamientos del hambre desde África hacia el continente europeo, ya la cosa ahí empezó a tomar un tinte de otro color. O sea, esos grandes movimientos humanos atravesando el Mediterráneo y todo eso, los países asiáticos que, aunque silenciosamente, porque ha ocurrido eso, se han desplazado. ¿Cuánta gente de la parte asiática que no existían están poblando Argentina? Miles de vietnamitas, qué sé yo, chinos, no sé, coreanos. O sea, son desplazamientos, grandes multitudes, no son 10 tipos. Y eso ocurre en toda América Latina. O sea, no es que ocurre en Argentina. Entonces, esos grandes desplazamientos silenciosos de los asiáticos, pero de los africanos ha sido violento y es actualmente violento. El Papa ha intervenido varias veces. Hay en Lampedusa, y en fin, todo eso. Pero lo que no se tenía previsto era lo que está sucediendo en este momento aquí. O sea, un desplazamiento de Centroamérica, que es el lugar donde ya la hambruna ha cundido, la hambruna y la inseguridad. O sea,
el asesinato, el robo, ya la delincuencia se ha desbordado. El hecho de Estados Unidos haber sacado las pandillas de aquí y vueltas a sus lugares de origen, o sea, esa gente que emigró desesperadamente y con sus hijos vinieron acá y estuvieron viviendo marginados y se hicieron pandilleros y hicieron grandes desastres aquí, el pandillerismo, y los han expulsado, ahora han evolucionado de tal forma en Latinoamérica, en Centroamérica, que es un problema que se ha vuelto ya insostenible. Entonces, fíjate vos cómo está planteado el panorama en el siglo XXI. Y ahora se presenta acá, en este lugar donde estamos nosotros, el gran problema. Así que es un tema que posiblemente te interese mucho más de lo que vos hasta hoy lo tenías conocido. Claro, uno que había oído hablar en general en la década del 50, 56, 57, 58, hasta el 60, cuando uno camina por esos caminos, por esas carreteras, por ese mundo en Centroamérica y en toda Sudamérica. O sea, uno hizo el trayecto de a pie por todo el continente, por eso puede hablar con propiedad del problema. Cuando uno conoció esos lugares y vio tanta miseria, tanto abandono y tanta pobreza y tanta marginación social frente a la indiferencia de los poderosos, uno supuso, de acuerdo a los conocimientos que ya tenía, de que en algún momento eso iba a eclosionar y que esa eclosión iba a demandar indiscutiblemente sobre el poderoso, el papá poderoso, iba a mandar reclamos, iba a acudir a protestar frente a la indiferencia. O sea, cuando uno veía, por ejemplo, las explotaciones que se hacían en Centroamérica de empresas norteamericanas, ya sea la Fruit Company, o cuando veía cómo esquilmaban a los productores de café y veían que mantenían una población enormemente inmensa bajo las líneas de pobreza, uno decía, pues, con el crecimiento demográfico esta gente algún día va a reclamar derechos que no van a poder ser contenidos. Incluso uno lo habló, increíblemente lo habló con gente importante de los gobiernos, eso en ese entonces. Te estoy hablando del 60. 1955, había pasado por esos mismos caminos 2 años antes, 1 año y medio antes, Ernesto Che Guevara. O sea, él recogió en esa caminata que uno hizo también, lo mismo que él después trató de defender. No voy a poner en consideración lo que él hizo, sino estoy contando otra historia. Entonces, uno vio que en algún momento tanta pobreza y tanta marginación y tanta indiferencia iba a tener que tener un espacio, iba a reclamar un espacio. Y justamente eso es lo que ahora está sucediendo. Pero fíjate qué fenómeno increíble, eso que era un problema en crecimiento, que estaban haciendo, se trataba de poner bajo la alfombra. O sea, se trataba que la indiferencia de no querer ver el problema no existía. Sin embargo, ese problema estaba en ebullición, como te dije antes, y nosotros incluso, uno escribió un libro en ese entonces, Cómo acabar con el terrorismo y la penetración comunista en América Latina. O sea, uno vio el problema que había de ya una guerrilla incipiente, un terrorismo ya que se estaba estableciendo, que estaba germinando ahí, y el comunismo que trataba de intervenir en Centroamérica porque quería hacer pie en el continente. Estados Unidos produjo una reacción primaria, o sea, la violencia terrible que la manifiesta en todo Centroamérica, sobre todo en Nicaragua. No detiene el desastre, no detiene el problema se acrecienta. Cuba toma preponderancia por la inconsciencia y la incapacidad de manejarse el problema revolucionario que ya se estaba expandiendo por el hambre. Uno sabía que el problema no era ideológico. Esa gente pobrecita, trabajadores en el campo, que vivían bajo unos techos de palma, lloviendo día y noche, en una miseria sobrehumana, con los niños hambrientos. ¿Qué comunismo ni qué nada? Tenían hambre, necesidad de comida y de trabajo digno. Entonces uno sabía que eso en algún momento iba a terminar mal.
Y claro, el comunismo quería aprovechar eso, pero no pudo hacer nada porque la gente no entendía eso. La gente lo que quería era trabajar y comer. Pero se plantea una cosa y desde acá, desde el imperialismo, lo toman como un enemigo que se estaba por penetrar en Estados Unidos. Quería penetrar la frontera. Y no fue así, porque ustedes ven que no fue así. Y no se paró ningún avance comunismo, nada. Siguió el hambre creciendo. Y llegó un momento de que ahora, pleno siglo XXI, no se sabe qué hacer. Esta gente se ha recogido como el bicho canasto, quiere cerrar sus fronteras, no quiere entender el problema que se le plantea y se desata una cosa que es lo que estamos viviendo actualmente nosotros y que es imprevisto, lo que puede suceder por la ceguera de un poderoso y por el hambre y la miseria y la marginación y la postergación de 400 millones de habitantes aquí nomás atrás de la frontera y 1.000 millones más, un poquito más atrás, pero dentro del mismo continente. O sea, es un problema de la geopolítica, como ves, cosa que Perón previó hace más de 70 años. Claro, la cosa no es tan simple. O sea, la enorme concentración de riqueza en el mundo en pocas manos y el crecimiento demográfico de que vamos a ser 8.000 millones de habitantes no se resuelve con tener bombas atómicas y poder pulverizar el planeta. Eso no va a traer la solución. O sea, las soluciones van a venir cuando se empiece a humanizar el pensamiento. Y estamos lejos, porque el tipo que está viviendo en una mansión o que tiene un poderío atrás terrorífico, no le podemos pedir que se humanice. Ni siquiera le podemos pedir a sus universidades que piensen en pobreza. Ellos están pensando en cómo hacer para que vos te superes y te llegues a ser rico. Todas las universidades de este país y todos los movimientos que hay en este país es para hacerse rico. Y entonces fíjate vos que el problema fundamental, que es la pobreza, no hay ninguna universidad que lo estudie. Y no saben que la pobreza se estudia resolviendo el problema del trabajo, de la comida, de la educación, de hacer que la riqueza se distribuya de manera equitativa, que no se le regale nada a la gente tiene ganas de trabajar. En fin, es distinto el concepto, pero acá todas las universidades, y casi en toda Latinoamérica y en Europa incluso, preparan a la gente para superarse y llegar a la riqueza. Y están fuera de lógica. Lo que hay que empezar es a ver por qué esa gente que está tan marginada socialmente no puede resolver sus problemas y indiscutiblemente que en algún momento va a reaccionar de tal forma que va a ser incontenible su poderío y su fuerza. Y fíjate vos que contrariamente a lo que piensa el gobierno de aquí, la aparición de López Obrador es una bendición para este país, porque es la única persona que con calma, con ecuanimidad, con sensibilidad humana y con paciencia, les está enviando un mensaje a esta gente para que entiendan que el problema no se resuelve a sangre y fuego. O sea, Estados Unidos tendría que valorar la presencia de López Obrador en México como un acontecimiento que ha venido que la providencia se lo ha mandado para que esta gente piense de que los problemas no se pueden resolver como se resolvían en el siglo XIX y en el XX. Y claro, López Obrador es un hombre que tiene ahora un desafío extraordinario. Por eso les sugiero que lo vean, porque es extraordinaria su capacidad, su humanismo, su inteligencia para enfrentar el problema. No se olvide que es el jamón del sándwich, está en el frente del imperio que cierra sus fronteras y que ahora lo va a castigar si no para la inmigración de Centroamérica, esa inmigración desenfrenada de marchas interminables, de miles y miles de personas atravesando cualquier posicionamiento, cualquier problema migratorio y de autoridades y todo eso, visa ni nada de eso. Y la construcción de un muro y ahora impuestos a rajatabla para que pare esa gente. Entonces, acá el muro y acá el hambre.
y López Obrador en el medio. ¿Y cómo hago? Es extraordinario, por eso es extraordinario. Yo los veo todas las mañanas en su alegato, en su informe a la prensa, durante 1 hora y media, 2 horas, y es extraordinario la habilidad que tiene ese hombre para poder no solo operar entre los dos extremos, porque son dos extremos, sino además resolver el problema de 130 millones de habitantes que es su casa, o sea, México, de los cuales el 80%, escucha bien lo que te digo, 130 millones de los cuales el 80% está marginado del sistema, ni siquiera comunicado. Problemón extraordinario. Ahora, si el problema de Latinoamérica se llega a desbordar, como aparentemente está, porque no lo van a parar a balazo, o sea, las fronteras no los van a detener, los muros, nada. Y si Latinoamérica sigue indiferente, o sea, para esta gente que invierte miles de millones en Asia, para que no se hagan comunistas, y que le compra miles de millones de cosas que producen los asiáticos, y quieren que la pague Latinoamérica, nos augura un futuro bastante incierto para todos. Entonces, cuando vos hablas de problema geopolítico, tenés que hablar del problema que tenés en el continente latinoamericano ya total, absoluto, y cómo habría que buscar la forma de resolverlo. Y este ya es un problema que escapa a los políticos locales argentinos, que no tienen ni la puta idea de este problema, que realmente es la matriz de un futuro incierto, absoluto y total. Cuando yo te digo que Estados Unidos debiera agradecer la presencia de López Obrador, es porque todavía nadie ha detenido a pensar la importancia de este hombre. Fíjate que Estados Unidos no está preparado para este eventual problema que nunca creyó que se le iba a presentar tan crudo y de repente. No, esta gente está preparada para la guerra y conquista de territorios, que ha hecho el poderío de esta nación a partir de su trabajo y de su desarrollo industrial. Pero nunca pensó de que el patio trasero un día iba a ser adulto. Un día iba a haber 1.500 millones de habitantes en el sur de su frontera, que si los descuidaba, o sea, él los podía haber integrado a su economía. Estados Unidos podría haber hecho un gran negocio con Latinoamérica en vez de permitir que sus empresarios vayan a expoliar en la riqueza de los países. Podrían haber compartido la riqueza y podrían haber hecho una gran potencial de todo el continente. Ha sido un error estratégico de esa gente que no ha entendido ni todavía entiende la cosa. Fíjate las reacciones que están teniendo contra México. Entonces, el futuro, porque eso es lo que nos interesa a nosotros, y el futuro es que se va a desatar tarde o temprano una gran guerra, pero no va a ser una guerra de armamento, va a ser una guerra de invasiones pacíficas, que los vas a matar a todos. Entonces, la inteligencia de López Obrador, ojalá, y nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en eso, pueda lograr que esta gente pueda visualizar la realidad. Esta gente no tiene, la gente que está en el gobierno acá no tiene la capacidad de entender la realidad. Son empresarios que con la fuerza y la furia del empresariado, que es muy bueno, no ven, o sea, tabulizan sus ganancias y su riqueza y todo, pero no tabulizan su realidad, la parte humana. Esta gente tiene una parte humana extraordinaria desarrollada aquí. Pero eso tiene que indefectiblemente extenderlo al continente, si quieren vivir en paz acá. Entonces, el futuro ahora es, por lo tanto, de inmediato, es cómo resolver el problema de Centroamérica. Hasta ahora, las reacciones de este presidente son totalmente contrarias a la realidad. Este hombre no entiende nada y él es un hombre de negocio que está haciendo lo que saben hacer los hombres de negocio. Hacer plata, pero no le pedía sensibilidad humana, porque ¿de qué se trata eso para ellos? Entonces, mientras eso ocurre, Latinoamérica está en un hervidero, es un caldero. Latinoamérica no está en paz, porque la pobreza sigue cada vez en aumento. Las corporaciones cada vez están concentrando en sus manos mayor parte de la riqueza de esos países, y son insensibles.
Una corporación es insensible. Mirá la pobreza que se ha producido en 2 o 3 años en Argentina. Y vos hablás que está el Fondo Monetario Internacional y que le importa un carajo lo que pasa en el país. Entonces, pero eso pasa en todos lados. Ahora, el problema nuestro, lo argentino, es que, decime vos que estás ahí y que escuchás toda la gama de información desde la mañana a la noche, ¿quién habla de este tema? Y este es un tema extraordinariamente importante. No es una cosa... Porque como no es un problema que está... Como nosotros somos cortoplacistas, este no es un problema de 6 meses. Este es un problema futuro, grave. Pero en la Argentina nadie habla de este problema. Y claro, eso te indica a vos que están en bola, que están en babia, que ninguno de nuestros dirigentes, ninguno, escucha bien, habla de un tema que es el tema geopolítico del futuro. Y este es un tema extraordinariamente importante. Entonces, nosotros queríamos hoy, no tenemos la capacidad para desarrollar con más, ni capacidad ni tiempo, para desarrollar con más detalles el problema, pero sí para presentarlo, para que vos, que sos el don nadie de la calle, sepas que hay algo como espada de Damocles pendiente para el futuro tuyo, y que vos ya debieras empezar a preguntarle a los que van a ser tus gobernantes, ¿qué piensan de esto? A vos te tiene que importar e interesar muchísimo qué piensan sobre estas cosas. Porque esto, como dijo Perón hace 70 años, en el año 2000 estaremos unidos o dominados. Yo te digo que para dentro de 40 o 30 o 40 años vamos a estar en un drama si nosotros no tenemos a tiempo gente capacitada para entender el problema. Y no te digo que lo prepare para una guerra con Estados Unidos, al contrario, que se preparen para negociar con esta gente que todavía no ha entendido el problema. Y es jodido. Por eso te digo que lo mejor que le está pasando a Estados Unidos es que esté López Obrador y que sea un hombre tan sensato, tan ecuánime y tan tranquilo para ver el problema y manejarlo con mucha astucia y con mucha inteligencia. Nosotros tenemos que tener gente así, porque el futuro nuestro va a ser más o menos parecido. Ya nosotros estamos sufriendo en menor escala el avance de toda la gente que nos rodea de su pobreza. Ya vienen la gente pobre, ya está lleno el país de gente pobre de Perú, de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay. O sea que no te creas que nosotros no lo hemos visto al problema, pero nosotros ya tenemos el mismo problema y no tenemos ninguna idea de cómo resolverlo. Cada vez hay más bolsones de pobreza circundando a las ciudades. En fin, hoy te quería dejar esta inquietud, porque también yo sé que estas inquietudes en mucha gente prende como motivo y como interés. Y cuando vos lográs despertar la atención de algo que realmente es un problema, ya estás haciendo patria. Y vos estás en primera fila, porque sin vos no se puede hacer nada de esto. Así que estate atento que estamos en marcha, hermano. Por lo tanto, hermano, si vos supieras la importancia que tiene esto que estamos hablando, no tenés una idea. Por eso cuando vos ves que los políticos nuestros están en minucias, en cosas tan intrascendentes y pequeñas en relación al problema global que tiene el mundo y sobre todo nuestro continente, no tenés una idea. Nosotros tenemos indefectiblemente que estar atentos a este acontecimiento, porque de esto dependerá el futuro nuestro y de nuestros desarrollos. Desde el momento que este país se den cuenta de que es prioridad atender al continente, nosotros vamos a cambiar automáticamente nuestro destino. No va a ser por ningún político, porque no tiene ningún proyecto. O sea, los proyectos van a pasar por las cosas importantes, no por lo local. Lo local será en consecuencia de lo que se haga a nivel continental. Lo más importante se está dando en este momento en este país, México y Centroamérica. De estos resultados está nuestro destino. Y yo te pregunto, ¿quién te habla de esto? En fin, mañana nos vemos, mañana nos volvemos a ver porque está cada día más importante todo esto.